Me llamo Velma Grace Thornton, y si alguien me hubiera dicho que estaría escribiendo esto en un foro, contando algo que todavía me estremece hasta los huesos, probablemente me habría reído. Tengo 72 años y he dedicado más de 40 de ellos a las misiones. Nací en un pequeño pueblo en el sur de los Estados Unidos, donde la fe se vivía sin adornos, sin shows, sin focos. Era una fe que se transpiraba en los poros, que se compartía con los vecinos en la mesa y que se lloraba en las oraciones de madrugada. Crecí viendo a mi madre arrodillada junto a su cama cada mañana y a mi padre leyendo la Biblia en voz alta mientras tomaba café. No fue una infancia perfecta, pero fue profundamente arraigada en el temor de Dios. A los 26 años me fui por primera vez a una misión en Honduras con una mochila vieja, una Biblia en español que apenas entendía y el corazón ardiendo. Después de eso, mi vida se volvió un constante ir y venir entre pueblos olvidados por el mapa, predicando a Cristo sin luces ni promesas vacías. Durante décadas, dormí en pisos de tierra, comí lo que me ofrecían con gratitud y aprendí a reconocer la presencia de Dios en lugares donde muchos solo veían pobreza. Vi milagros que aún me cuesta explicar sin que se me quiebre la voz. También lloré mucho, especialmente por las injusticias, por la dureza de algunos corazones y por sentir que el mundo caminaba hacia un abismo sin darse cuenta. Pero siempre volví a casa con paz, o eso creía. Cuando regresé definitivamente a los Estados Unidos, hace unos 3 años, algo dentro de mí empezó a doler. No era físico, era como una punzada en el alma cada vez que entraba a una iglesia. No reconocía lo que veía. Las palabras habían cambiado, ya casi no se hablaba. Una noche de domingo, acepté la invitación de una vecina para asistir a un culto en una iglesia bastante conocida en la ciudad. Ella insistió mucho y por respeto accedí. El edificio era enorme, con luces de colores, pantallas LED por todos lados y un escenario que parecía un set de televisión. Me senté en una de las últimas filas con una mezcla de incomodidad y curiosidad. Al inicio, me dije a mí misma que no debía juzgar. Quizás así se alcanza a los jóvenes de hoy, pensé, pero a medida que avanzaba el culto, lo que sentí no fue gozo ni presencia de Dios. Fue vacío, un hueco helado en el pecho. El pastor hablaba de sueños, de promesas, de un destino glorioso, de decretar bendiciones, pero no había una sola mención del sacrificio de Cristo. Nadie hablaba de pecado, nadie decía nada sobre rendirse o morir a uno mismo. Todo giraba en torno al yo, tu tiempo, tu victoria, tu propósito. Era como si hubieran reemplazado al Cordero por un coach motivacional. En medio de ese ambiente sentí algo que nunca antes había experimentado de esa forma. Una punzada aguda en el pecho, pero no física. Era como si mi espíritu estuviera siendo perforado. Me incliné hacia adelante, con los ojos cerrados, y comencé a orar en silencio, pidiendo discernimiento. Fue entonces cuando sucedió. Todo el sonido a mi alrededor desapareció, como si alguien hubiera bajado el volumen del mundo. Y de pronto escuché una voz que no venía de fuera, sino de adentro, clara, firme, como si el mismo cielo se hubiera abierto dentro de mí. Este nuevo tiempo no vino de mí. La frase me atravesó como un relámpago. Abrí los ojos de golpe, pero la sala seguía igual. Luces, música, aplausos. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Comencé a ver lo que antes no veía. Figuras oscuras detrás del púlpito, como sombras adheridas a los predicadores. Sonreían, hablaban de amor, de esperanza, pero detrás de ellos había algo, otro espíritu, un espíritu sin cruz. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cama, con la Biblia abierta en el regazo y los ojos clavados en las paredes oscuras de mi habitación. Sentía que algo se había roto dentro de mí.
algo que, tal vez, había estado agrietándose desde hacía años sin que yo lo notara del todo. Lo que vi, o mejor dicho, lo que discerní en ese culto no fue producto de la emoción ni del cansancio. Lo supe porque la misma sensación me acompañó por días, como una presencia constante. Empecé a ver las cosas con otros ojos. Escuchaba predicaciones por internet, me sentaba en cultos con conocidos, visitaba iglesias nuevas y en todas sentía lo mismo. Un eco hueco, palabras bonitas pero sin peso, sin eternidad. Como si el Evangelio hubiese sido despojado de su poder para volverse un producto de consumo. Era como si lo más sagrado hubiese sido maquillado para entretener y Jesús ya no fuera el centro, sino apenas un nombre útil para vender una idea de éxito. Un jueves por la tarde, ya entrada la segunda semana después de aquella noche, estaba en mi casa preparando café cuando sentí un mareo súbito. Pensé que era algo pasajero, tal vez presión baja. Me senté en el sillón, respirando hondo, pero la sensación empeoró rápidamente. Empecé a sudar frío y el corazón me golpeaba el pecho como si quisiera salirse. Traté de levantarme para buscar ayuda, pero mis piernas no respondieron. Todo se volvió lento, borroso. Me derrumbé en el suelo del salón y lo último que recuerdo de ese momento físico fue el silencio. Un silencio absoluto, profundo, como si me hubieran sumergido en el fondo del océano. Pero lo que vino después, no hay palabras suficientes en ningún idioma para explicarlo con justicia, porque de pronto vi mi propio cuerpo tirado allí en el suelo como si fuera una muñeca vieja abandonada, y yo, o lo que fuera que quedaba de mí, estaba de pie, mirándolo desde arriba, sin peso, sin miedo, solo asombro. La primera sensación fue de una levedad extraña, como si me hubieran despojado de todo lo terrenal, peso, dolor, incluso identidad. No tenía cuerpo, pero conservaba conciencia. Podía pensar, recordar, entender, aunque todo se sentía amplificado, como si cada pensamiento tuviera eco. Observaba mi cuerpo desde arriba, inerte en el suelo, y no había pánico. Solo una especie de melancolía suave, como cuando uno ve una foto antigua y se da cuenta de cuánto ha cambiado. Me di cuenta de que ya no respiraba. Había una quietud innegable, pero el tiempo no se sentía lineal. Era como si todo ocurriera al mismo tiempo. El momento de caer, la última oración que murmuré, las palabras que aún quedaban en el ambiente. Y entonces empecé a ascender. No flotaba, no volaba. Simplemente me despegaba del suelo, y al hacerlo, el mundo físico se fue volviendo cada vez más opaco, como una pintura vieja que pierde color. Entré en una especie de túnel, pero no como los que uno ve en películas. Era más bien una grieta en la realidad, como una hendidura entre dos dimensiones. A medida que me adentraba, comencé a ver figuras. No eran ángeles ni demonios como los imaginamos, eran personas, miles. Caminaban sonrientes como si estuvieran en una peregrinación, pero sus rostros tenían una calma inquietante, como la de alguien que ha sido engañado y aún no lo sabe. Iban guiados por voces suaves, melódicas, que repetían frases como «Todo está bien, estás en tu propósito». Tu destino está asegurado. Pero mientras más me acercaba a ese grupo, más evidente era la contradicción. Esas voces no llevaban a la luz, sino a una oscuridad disfrazada. Una oscuridad que se sentía cálida, pero vacía. De repente entendí. Estaban convencidos de que iban al cielo, pero no lo era. No había cruz, no había sangre redentora, no había gloria. Era una ilusión perfecta, y al frente de esas multitudes vi rostros que reconocí. Predicadores famosos, profetas de redes sociales, pastores con miles de seguidores, guiaban a esas almas con palabras bonitas, pero sus ojos estaban oscuros, sin luz, como si sus pupilas hubieran sido tragadas por la sombra.
Quise gritarles, advertirles, hacerles ver hacia dónde iban realmente, pero nadie podía oírme. Era como si yo estuviera atrapada entre dos planos, el de ellos cegados por una paz falsa y el de una verdad que dolía, ardía y quemaba. Sentía un fuego dentro de mí que no venía de rabia, sino de urgencia. Un fuego como el de los antiguos profetas que clamaban en el desierto. De pronto me vi en otro lugar, como si hubiera sido trasladada en un abrir y cerrar de ojos. Era una especie de sala, pero no terrenal. No había paredes como las conocemos, sino estructuras de luz, y en el centro una figura imponente. No era el Jesús de las estampitas que veía en la casa de mi abuela, no era el hombre de túnica blanca y sonrisa suave, era un rey, un juez, un fuego viviente. Su mirada me atravesó por completo. No me habló con labios, sino con esencia, y su voz no se oía con los oídos, sino con el alma. Mi nombre ha sido usado como moneda, dijo, y cada palabra suya se grababa como fuego en mi interior. Venden promesas que yo nunca autoricé. Entretienen multitudes mientras el infierno aplaude. Usan mi espíritu como disfraz, pero es otro el que habla a través de ellos. Esas palabras no me dejaron opción. Me quebré. Caí, o al menos sentí que me deshacía como polvo frente al viento. Todo lo que yo creía haber hecho bien, toda mi trayectoria, todo mi servicio, todo fue expuesto ante esa mirada. Pero no fue condena lo que sentí, fue amor, pero un amor tan puro que dolía, un amor que exige verdad, que desnuda sin permiso y restaura sin anestesia. Jesús no me recriminaba mi vida, sino que me mostraba lo que yo debía hacer a partir de ese momento. Habla, denuncia, no calles. Aunque te rechacen, aunque se burlen, habla, porque muchos aún pueden despertar. En ese instante entendí que lo que vivía no era una muerte definitiva, era una advertencia, un llamado, una oportunidad para decir lo que pocos se atreven a decir, aunque lo vean. Entonces sentí como si algo me succionara hacia atrás, un tirón fuerte, como si la eternidad me devolviera al tiempo. Volví en mí con un jadeo profundo, como si hubiera estado bajo el agua demasiado tiempo. Estaba tirada en el mismo suelo de mi sala, empapada en sudor frío, con el pecho ardiendo y la vista borrosa. El reloj marcaba las 3:42 de la madrugada. Más tarde, supe por los médicos que había estado sin signos vitales por casi 8 minutos. Mi vecina, al no recibir respuesta de mis mensajes durante el día anterior, se preocupó y llamó a emergencias cuando notó que las luces seguían encendidas en mi casa al caer la noche. Llegaron justo a tiempo para intentar reanimarme. Me llevaron al hospital y pasé 3 días bajo observación. Los médicos no entendían cómo estaba viva, mucho menos cómo no tenía daño neurológico alguno. Pero yo sabía, yo lo había visto. Yo lo había oído. Esa experiencia no había sido un simple desmayo ni una alucinación provocada por el corazón. Era algo que no podía callar, aunque aún no sabía cómo comenzar a hablarlo sin parecer una loca. La primera noche fuera del hospital fue aún más intensa que la anterior. Apenas cerré los ojos, volví a ver esa figura. Pero esta vez no fue una visión lejana ni simbólica. Jesús se presentó en mi habitación como un fuego que no quema, como una presencia que hace temblar los huesos. No caminaba, no flotaba, simplemente estaba, llenándolo todo. No había sombra donde Él estuviera. Su voz volvió a resonar, pero esta vez con un peso distinto, más urgente. No es tiempo de diplomacia. Mi nombre está siendo negociado en los altares como una mercancía. Mi cruz ha sido escondida tras cortinas de entretenimiento. Dicen que soy yo, pero es otro espíritu el que los mueve. Cada palabra golpeaba mi espíritu como un trueno. Lloré, grité, me arrodillé en el suelo de mi cuarto, sintiendo que no podía contener la gloria que me atravesaba. Diles,
me dijo por última vez esa noche. Diles que sin cruz no hay resurrección, que sin quebranto no hay restauración, que la gloria del Padre no se manifiesta donde no hay altar. Los días que siguieron fueron los más extraños de toda mi vida. Sentía que llevaba una antorcha encendida dentro del pecho, pero que cada paso que daba para hablar se encontraba con muros invisibles. No sabía por dónde empezar ni con quién. Mis amigos más cercanos, incluso algunos pastores, a quienes respetaba desde hacía décadas, me miraban con desconfianza cuando intentaba compartir lo que viví. «Tuviste un sueño», decían algunos. Otros me decían que necesitaba descanso, que quizás el trauma del infarto me estaba afectando emocionalmente, pero yo sabía lo que vi, sabía lo que sentí, y sobre todo, sabía que lo que Jesús me dijo no era para guardarlo en una libreta ni para contarlo solo en confidencias. Era una advertencia, un grito del cielo, una sacudida para despertar a los que duermen con los ojos abiertos. Pero confieso que tuve miedo. Miedo de ser rechazada, miedo de perder amistades, miedo de que pensaran que me volví fanática o que estaba atacando a la iglesia. Ese conflicto interior me desgarraba. Una madrugada, después de una noche entera sin dormir, salí al porche con mi Biblia en la mano. Me senté en la vieja mecedora de madera que tengo desde que regresé de las misiones y miré el cielo sin luna. El aire estaba espeso, casi eléctrico, como si la atmósfera supiera que algo estaba por pasar. Le dije al Señor, con voz entrecortada, «Si realmente quieres que hable, abre una puerta. No la empujaré yo. Si tú quieres, yo obedeceré». Al día siguiente, sonó mi teléfono. Era el pastor de una iglesia local, alguien que conocía desde hace años, pero con quien no hablaba desde hacía bastante. Me dijo que había soñado conmigo, que en el sueño yo llevaba una llama en las manos y entraba a su iglesia con rostro resplandeciente. Me preguntó si podía ir a dar un testimonio el próximo domingo. No pude hablar por varios segundos. Solo dije que sí. Colgué y me arrodillé en la sala con lágrimas cayendo sin control. No había empujado ninguna puerta. Él la había abierto. El fuego seguía ardiendo. El domingo llegó más rápido de lo que esperaba. Me vestí con sencillez como siempre lo hice en las misiones, falda larga, blusa de algodón y la Biblia que me acompañó por más de 40 años, ya desgastada en las esquinas, con páginas marcadas por lágrimas y tierra. Al llegar a la iglesia algo me golpeó el espíritu de inmediato. No era el lugar en sí, sino la atmósfera. Las luces estaban bajas, la música fuerte, casi ensordecedora, y un grupo de jóvenes danzaba con banderas brillantes mientras frases como «Viene tu temporada» y «Hoy se abren los cielos para tu milagro» se proyectaban en pantallas gigantes. Nadie parecía estar en silencio. Nadie parecía quebrantado. Había emoción, claro. Había entusiasmo, pero no vi lágrimas de arrepentimiento. No vi a nadie postrado. Era como si todos estuvieran esperando algo de Dios, pero pocos dispuestos a darle algo a Él. Me senté en la primera fila, temblando por dentro, no por miedo al público, sino por la carga que llevaba encima. Era una carga espiritual, densa, como si todo mi ser supiera que ese día no había vuelta atrás. Cuando el pastor me llamó, la sala entera aplaudió como si fuera un espectáculo. Me sentí fuera de lugar, como una voz antigua en medio de un concierto moderno. Caminé hacia el púlpito y, por un momento, sentí ganas de huir. Pero algo me sostuvo, algo más fuerte que yo. Miré a las personas, vi sus rostros, tan llenos de expectativas y tan vacíos al mismo tiempo. Respiré hondo y comencé a hablar, no con gritos ni con frases decoradas. Con voz temblorosa les conté quién era, lo que viví en el suelo de mi casa, la experiencia de ver mi cuerpo desde afuera, las multitudes caminando hacia la oscuridad creyendo que era luz.
Les hablé del encuentro con Jesús, no el de los cuadros, ni de los coros suaves, sino el Rey, el Juez, el Fuego. Y les dije con toda la claridad que el Espíritu me dio: sin cruz no hay resurrección, sin arrepentimiento no hay nuevo tiempo. No se puede coronar una vida que nunca fue rendida. El silencio que se hizo fue más profundo que cualquier música. Sentí como varias miradas se desviaban, incómodas. Algunos se cruzaron de brazos, otros fruncieron el ceño y varios salieron del salón apenas terminé de hablar. Pero también hubo quienes bajaron la cabeza, lloraron en silencio, y en sus ojos pude ver que algo se había roto, que una semilla había caído en tierra fértil. Fue un momento de lucha interna palpable, como si la congregación estuviera dividida entre el deseo de escuchar la verdad y la comodidad de seguir creyendo en promesas fáciles y sin costo. Al final, el pastor que me había invitado me abrazó con fuerza y me susurró al oído: «Gracias por ser valiente». Ese abrazo fue un alivio, un reconocimiento de que no estaba sola en aquella batalla espiritual. Sin embargo, sabía que muchas puertas se cerrarían para mí después de ese día y estaba preparada para eso. Volví a casa con el corazón agotado, pero una paz diferente a cualquier otra que había sentido antes. No era una paz superficial, sino una que viene después de la tormenta, después del fuego y la purificación. Sentí que mi vida, después de más de 40 años entregada a la misión, había encontrado un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de predicar o ayudar, sino de ser un testigo de la verdad en medio de un mundo que busca la luz, pero se conforma con sombras disfrazadas. Durante los días siguientes, recibí mensajes y llamadas de personas que habían estado en la iglesia ese día y que querían hablar, preguntar, orar. Algunos estaban confundidos, otros indignados y unos pocos agradecidos. Eso me enseñó que el verdadero nuevo tiempo no está en modas ni en palabras bonitas. Está en la cruz, en la renuncia, en la honestidad brutal con uno mismo y con Dios. Recordé aquella noche cuando vi a Jesús no como un hombre amable y dulce, sino como un rey que juzga y purifica, con ojos que penetran hasta lo más profundo del alma. Esa imagen no me ha abandonado. A veces me parece que sus ojos están clavados en mí, retándome a no callar, a seguir hablando aunque me cueste. Esa presencia sigue viva en mi espíritu, más real que cualquier experiencia terrenal. Y sé que muchos se sienten atraídos por un evangelio fácil, cómodo, sin la cruz, pero esa no es la verdad que Jesús entregó. Por eso, cada vez que escucho discursos triunfalistas que promueven un nuevo tiempo sin sacrificio, siento una punzada en el pecho, como un recordatorio constante de que esa no es la senda correcta. He aprendido que la verdadera victoria nace del quebrantamiento y que la gloria de Dios se manifiesta en la humildad. Pasaron semanas y aunque el cansancio físico y emocional pesaba, mi compromiso solo creció. Empecé a escribir, a compartir en grupos pequeños, a orar sin descanso por quienes están perdidos en ese evangelio falso. Mi voz, aunque débil a veces, se hizo constante. Descubrí que la cruz no es solo un símbolo, sino el corazón de la fe que transforma vidas. Volví a esa iglesia, no para buscar aprobación, sino para orar en silencio y pedir fortaleza. En cada paso siento la mirada del Rey, recordándome que aunque el camino sea solitario, es el único verdadero, y en esa verdad encuentro paz, aunque la batalla siga. Uno de los momentos más impactantes para mí fue cuando empecé a notar cómo algunas personas, después de escuchar mi testimonio, comenzaron a despertar. No de forma dramática ni espectacular, sino con pequeños cambios internos que solo el Espíritu puede producir, renuncias a hábitos dañinos, búsqueda sincera de Dios en la oración y un deseo genuino de arrepentimiento. Recuerdo a una mujer mayor que se me acercó después de uno de mis encuentros
y me confesó que había estado asistiendo a una iglesia moderna, donde todo era emoción y música, pero que nunca había sentido que necesitaba arrepentirse. Gracias a ti, me dijo con lágrimas, he vuelto a la cruz. Esos momentos me recordaron que, aunque parezca que todo está perdido, siempre hay espacio para la restauración. No importa cuán lejos alguien esté, la luz de la cruz puede alcanzarlo si hay apertura. Pero no todo fue sencillo. En muchas ocasiones sentí la presión de callar, la tentación de quedarme en silencio para evitar conflictos. Amigos, hermanos en la fe, incluso familiares, me decían que mi mensaje era demasiado duro para estos tiempos, que la gente ya no quiere escuchar sobre sacrificios ni dolor, que es mejor predicar amor y esperanza. Entendía su preocupación, pero el peso en mi alma era más fuerte. Sabía que el amor verdadero no es sentimentalismo vacío, sino el llamado a la verdad que libera. Cada vez que pensaba en dejarlo todo, recordaba las palabras de Jesús: habla, aunque te rechacen. Y esa obediencia me sostenía, incluso cuando el cansancio y la soledad amenazaban con doblegarme. Una tarde, mientras caminaba por el parque cerca de mi casa, sentí una paz inesperada que no podía explicar. Era como si el mismo cielo me abrazara y me dijera que todo tenía un propósito, que no estaba sola, que mi lucha no era en vano. Sentí una fuerza renovada, una claridad en el corazón que me hizo comprender que la cruz no solo es el camino para la restauración de otros, sino también para la mía propia. Me detuve bajo un árbol y lloré, pero no por tristeza. Lloré porque, después de tanto tiempo de servir y de tantas heridas, finalmente estaba lista para ser verdaderamente libre, para hablar sin miedo, para mostrar la verdad con amor y firmeza. En ese instante, supe que mi vida tenía un nuevo capítulo, uno que no dependía de la aprobación humana, sino del llamado divino. Esa noche escribí una carta que no estaba destinada a nadie en particular. Solo necesitaba dejar por escrito lo que el Señor había puesto en mi corazón. En ella puse todo el dolor que había visto, toda la confusión que sentía ante el nuevo tiempo que tantas iglesias predicaban, y mi profundo deseo de volver a la esencia del Evangelio. Cerré la carta con una oración, pidiendo fortaleza para seguir siendo fiel a ese llamado. Sabía que mi testimonio no sería popular, que molestaría a muchos, que podría incluso traerme rechazo, pero también sabía que era mi responsabilidad. La cruz, con todo su peso y significado, no podía seguir siendo ignorada. Era el centro, el origen y la meta. Y mientras la vida siga, esa verdad será la llama que guíe mis pasos. En uno de los momentos más difíciles, recibí una llamada de un viejo amigo, pastor también, que me dijo que había escuchado rumores sobre mi testimonio y que algunos líderes estaban muy molestos conmigo. Me pidió que tuviera cuidado y que no fuera tan radical, porque podía perder mucho. Esa conversación fue un golpe duro. Sentí el peso del rechazo antes de que sucediera, pero también sentí algo más fuerte: la certeza de que no podía callar. Recordé claramente la visión de Jesús, el fuego, su mirada de juicio y amor, y su mandato: habla la verdad. Sabía que esa era la única forma de honrar mi historia y la misión que me había sido confiada. Decidí seguir adelante, aunque eso significara caminar sola en muchos momentos. La verdad, pensé, siempre tiene un costo, pero también es la única que libera. Un domingo, en un pequeño grupo de oración, compartí nuevamente mi testimonio. Esta vez, sin miedo, con la voz firme y el corazón abierto. Las lágrimas corrieron libremente y muchas personas se unieron en oración conmigo, pidiendo perdón y renovando su compromiso con la cruz. Fue un momento de sanidad, no solo para ellos, sino para mí también. Sentí que esa era la señal de que el mensaje estaba germinando, que había esperanza. Porque aunque las multitudes buscan confort y promesas fáciles,
siempre habrá un pequeño remanente dispuesto a volver al principio, dispuesto a cargar la cruz y a caminar en la verdad. Y en ese remanente reside la verdadera iglesia, la que Jesús soñó y por la que murió. Con el paso de los meses, entendí que mi experiencia no era solo un evento aislado, sino el inicio de un ministerio diferente. Ya no se trataba de llenar iglesias con cifras, sino de llenar corazones con arrepentimiento genuino y amor verdadero. Empecé a escribir pequeños devocionales, compartir en redes sociales y participar en conferencias donde la palabra era predicada con firmeza y humildad. A pesar de las críticas, el rechazo y las puertas cerradas, cada testimonio que recibía de alguien que volvía a la cruz era un recordatorio de que no estaba sola en esta lucha. Mi vida se había transformado y la misión que Dios me había dado era clara: ser una voz que despierte a la iglesia dormida y la invite a un nuevo tiempo que solo puede comenzar en la cruz. El último encuentro que tuve con un grupo grande fue particularmente revelador. Después de compartir mi testimonio, una joven se acercó a mí con los ojos brillantes y me dijo: «Gracias, señora Belma, porque hoy entendí que no puedo seguir buscando un Dios cómodo. Quiero vivir mi fe con verdad, aunque sea difícil». En ese momento sentí que todo el cansancio, la soledad y la lucha valieron la pena. La cruz no es una carga que nos hunde, sino el camino que nos libera y nos da vida verdadera. Hoy, más que nunca, sigo firme en ese llamado, convencida de que el verdadero nuevo tiempo comienza cuando dejamos las promesas vacías y abrazamos la cruz, con todo lo que eso significa. Aún hoy, cuando cierro los ojos y pienso en esa experiencia, siento una mezcla de temor y gratitud que no puedo explicar con palabras. Fue un encuentro que cambió mi vida, que me abrió los ojos a una realidad que muchos prefieren ignorar. Sé que no todos están preparados para escuchar la verdad que llevo, pero también sé que callarla sería traicionar el llamado más sagrado que he recibido. El nuevo tiempo del que tanto hablan no es un tiempo de victorias sin cruz, sino un tiempo de restauración profunda que solo comienza en el arrepentimiento, la oración y la renuncia diaria. Y aunque el camino sea difícil y solitario, estoy convencida de que es el único que honra a Jesús y transforma verdaderamente las vidas. Por eso, hoy les dejo este mensaje a todos los que leen mi testimonio: vuelvan a la cruz. Vuelvan al lugar donde todo empezó, donde la verdad fue proclamada con dolor, pero también con esperanza. No se dejen engañar por palabras vacías, ni por promesas que suenan bien, pero que no transforman. La verdadera iglesia es la que carga su cruz, la que se humilla y busca a Dios con sinceridad. Esa iglesia es la que Jesús ama y por la que murió. Y yo, Belma Grace Thornton, después de más de 40 años sirviendo y de esta experiencia que me cambió para siempre, les aseguro que ahí está la única esperanza. No hay otro camino. Que Dios los bendiga y los guíe siempre.